Buenas noches, mi nombre es Daniel Mendoza, soy fellow de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo del segundo año de la Universidad de Antioquia. La charla del día de hoy es ultrasonografía en patología vascular y accesos vasculares. Agradecimientos al tutor de la charla, el doctor Diego Patiño, por la asesoría de esta. Entonces, este va a ser nuestro contenido. Anatomía arterial de miembro superior, enfermedades arteriales periféricas de miembro superior, evaluación arterial del miembro superior en modo bidimensional, evaluación arterial con ultrasonía modo Doppler, patrones de flujo Doppler, enfermedades arteriales del miembro superior, anatomía venosa del miembro superior, trombosis venosa del miembro superior, técnica ultrasonográfica para evaluar el sistema venoso del miembro superior. Después pasamos a la anatomía, pero de miembros inferiores, enfermedades arteriales periféricas de miembros inferiores, métodos de exploración, enfermedad arterial de miembros inferiores, anatomía venosa, la técnica ultrasonográfica para evaluar el sistema venoso, fístula arteriovenosa traumática, accesos vasculares y por último las conclusiones. Como ven, el tema es un poco extenso, sin embargo, si ustedes están concentraditos, yo creo que lo van a entender muy bien. Entonces, la idea es hablar primero anatomía y patologías arteriales de miembro superior, después anatomía venosa y patologías de la trombosis venosa del miembro superior y así con el miembro inferior. Entonces, empezando con anatomía del extremidades superiores, pongo aquí el puntero. Aquí tenemos la aorta descendente, el arco aórtico. Importante para resaltar que el lado derecho se forma la arteria inominada o la arteria brachiocefálica. Estas dos arterias importantes, la carótida común y la arteria subclavia. Y esta subclavia es una arteria muy importante que vamos a ver más adelante, que es la arteria vertebral. Del lado izquierdo se forma la arteria carótida común izquierda, directamente el arco aórtico, es decir, no hay arteria brachiocefálico inominada. La arteria subclavia, que cuando pasa por debajo del pectoral mayor se denomina axilar, después de que pasa del músculo redondo mayor se denomina arteria braquial o humeral. Esta arteria braquial llega hasta la fosa antecubital, da dos ramas o tres ramas, la arteria cubital, la arteria radial y la arteria interósea. Importante que la arteria radial y la cubital forman el arco palmar profundo, los cuales nos va a dar las arterias digitales de los dedos. Esta es una imagen por fluoroscopia y por radiología, entonces del lado, del lado derecho del paciente, donde tenemos la inominada, la vertebral, la subclavia, esta es la inominada, vertebral, subclavia, axilar, braquial. Esta braquial que nos da las ramas que le acabo de comentar, que es la cubital, la radial y la interósea. Y aquí en la imagen que ven a la derecha de la pantalla es el arco palmar profundo formado por la arteria radial y arteria cubital. Entonces, antes de empezar a hablar específicamente de las patologías, es importante resaltar que cada arteria, por decirlo así, tiene una patología o unas patologías específicas. Y eso nos puede ayudar a empezar a sospechar el tipo de patología cuando volvemos la arteria que está afectada. Entonces, las enfermedades características de la arteria subclavia son la arteriosclerosis, el síndrome opérculo-torácico, la arteritis de células gigantes, arteritis de Katayasu, las lesiones por radiación. Estas son de la subclavia. Como vemos, las embolias es típica del resto de la arteria, más no de la subclavia, es decir, la embolia puede presentarse en axilar, braquial, antebrazo y en arterias de la mano. La displasia muscular se presenta sobre todo en la braquial y en el de la mano. Lógicamente, las iatrogénicas, como vemos una lista muy grande, incluido trastornos degenerativos, diabetes mellitus, pero las enfermedades crónicas por tal da sobre todo en arterias pequeñas que son arterias de la mano. Lógicamente, las lesiones iatrogénicas se pueden presentar en cualquier tipo de arteria. Entonces, ¿qué transductor debemos utilizar para poder evaluar el sistema arterial de miembro superior? Entonces, la literatura, pues, no es que no se haya puesto de acuerdo, pero hay literatura que dice que lo que es la arteria subclavia se debe evaluar mejor con un sectorial que tenga mayor profundidad, es decir, el transductor que utilizamos para evaluar corazón. Otra literatura dice que se puede evaluar al igual con el que vamos a evaluar el resto de las arterias, con el lineal que tiene 8 a 10 Hz, que es más superficial. Pues lógicamente eso va a depender también del tipo de paciente, la obesidad y la profundidad de las arterias.
Entonces, ¿qué tenemos que aprender a identificar? Primero, pues el patrón normal de las arterias. Las arterias normales, cabe resaltar que son paredes lisas, delgadas, se pueden observar sus ramas y son muy regulares. Las arterias enfermas, en cambio, tienen placas, calcificaciones, son de superficie irregular y engrosamiento de la pared. Entonces, aquí es por imágenes, sin embargo, ahorita le voy a mostrar un video más adelante donde evaluamos, como le mostré, con un traductor sectorial, la arteria subclavia en el tercio proximal de la clavícula, así con el señalizador hacia la cabecera del paciente, bajamos la clavícula y nos vamos a encontrar con esta imagen, que es la arteria subclavia y la vena subclavia, ¿sí? Lo que hace aquí uno es deslizarse, seguir como la vía de la arteria subclavia para seguir evaluando la axilar y posteriormente la braquial. Esta es una imagen del mismo libro, pero pues lo toman de niños. Aquí fue la primer sitio donde tomamos ahorita la muestra, sino que no puse esa foto porque era la misma, pero en niños, como la coloco con el traductor sectorial. Sin embargo, mira aquí, pues un niño utilizan un lineal pequeño, ¿sí? Y evalúan y marcan la trayectoria de la arteria. Lógicamente, esta trayectoria no la marcan porque el músculo pectoral aquí nos tapa como esa visual. Entonces, se alcanza a visualizar axilar acá. Posteriormente, seguimos con axilar acá, ¿sí? Aquí ya sería, aquí es axilar y posteriormente sería braquial, esta sería la braquial y después evaluamos la arteria cubital, arteria radial y sobre todo el sistema radial profundo, que es uno de los que más nos interesa porque este sería el arco palmar. Entonces, ¿cómo son las arterias sanas? Como les comenté, las arterias sanas son de paredes delgadas, mire esta pared es muy delgada, ¿sí? Son regulares, ¿sí? Y no tiene calcificaciones. Al igual que esta es una arteria humeral, paredes súper delgadas, son regulares. Esto es un corte transversal que tampoco se ven calcificaciones, pero esto es una arteria radial y esto es una arteria radial en corte longitudinal, paredes delgadas. ¿Cómo se ve una arteria enferma? Así se ve una arteria enferma. Una arteria humeral con calcificaciones, como ven estos puntos blancos. Mire la pared que está línea hipercoica tan gruesa como es, diferente como la acabo de mostrar, al igual acá son paredes con muchas calcificaciones y esta pared con bastante gruesa. Entonces esto es una pared, una arteria ya enferma. Este tema ya no lo habló Diego en el primer seminario de ultrasonografía, sin embargo es importante volverles a recordar que el ángulo de isonación es el ángulo formado entre las del ultrasonido y la estructura del movimiento, es decir, el vaso que estamos evaluando. Este ángulo debe ser de 45 a 60 grados, porque si es menor o más, si es sobre todo menor, el seno va a ser de 0, ¿sí? Y probablemente no vayamos a encontrar flujo. Entonces, cuando no encontremos flujo, evaluemos de que tengamos un buen ángulo de isonación. El Doppler color lo que permite es evaluar las escalas de naranja y permite valorar dónde hay y dónde no hay movimiento o flujo. Y el Doppler pulsado permite evaluar la onda pulsada del vaso que lógicamente estamos estudiando. Entonces, para recordar el análisis de Doppler espectral, esto es muy importante porque esto es lo que nos va a servir para evaluar como tal la patología de la arteria, estenosis, arteriosclerosis, ¿sí? Obstrucciones. Entonces, es evaluar el pico sistólico, la velocidad de pico sistólico. Como regla en general les voy a decir que lógicamente la arteria entre más grande sea, mayor flujo tenga, probablemente tenga mayor flujo, pero los flujos normalmente no pasan de 120 y 140 y se colocan entre 40 y 120. Lógicamente, la arteria cubital y la arteria radial pues van a tener velocidades pico menores entre 40 y 90, pero como regla, entre 40 y 120 se podría decir que tenemos una velocidad de pico sistólico aceptable. Lógicamente, si una arteria es subclavia o una arteria mayor, tiene que ser una velocidad mayor, pero como regla. El Doppler, como les dije, es para identificar el flujo de los vasos. Entonces, cuando nosotros tomamos un vaso arterial, le oprimimos Doppler pulsado sobre el vaso arterial y lógicamente evaluamos el Doppler color para saber que estamos a nivel arterial, ¿sí? Vamos a tener, si es un paciente normal, vamos a tener esta gráfica. Esta onda es una onda trifásica y esto corresponde al pico sistólico, esto corresponde a la diástole temprana y este flujo como anterogrado es la diástole tardía. Este flujo, ¿por qué se da? Porque este es el retroceso elástico de las arterias y este retroceso elástico es normal en pacientes jóvenes. Probablemente en pacientes ancianos vamos a tener una onda trifásica sin este retroceso elástico, sin embargo se considera normal. Y como vemos, el pico sistólico de esta arteria es de 91 centímetros, o sea, normal.
Entonces, otra cosa importante es aprendernos los patrones de flujo. Es importante recalcar que los patrones de flujo van a ser iguales tanto en extremidades superiores como en extremidades inferiores. Y eso pues nos facilita un poco la cosa. Es decir, este patrón trifásico va a ser normal en arterias de miembro superior de un paciente normal, al igual que una arteria de miembro inferior. Entonces, como ya les comenté, es normal en individuos jóvenes. Este es un patrón trifásico, pero sin la diástole tardía, que como ven acá es normal en ancianos o puede ser por un mal alineamiento ultrasonográfico. Esto es un patrón bifásico hiperémico, ¿sí? Sobre todo se da sobre procesos de infecciones y vasodilatación reactiva, pero se puede considerar en cierta parte normal. Esto es un bifásico posobstructivo, es decir, después de que hay una lesión. ¿Y cuál es la diferencia con el bifásico hiperémico? Que las velocidades pico de este patrón van a ser muy disminuidas, entonces se presenta después de una obstrucción. Este es un bifásico con patrón pandiastólico bajo, como podemos observar, mire toda la diástole lo que se demora a diferencia de este. ¿Sí? Esto es típico de vasos que irrigan arterias colaterales, en la mayoría son vasos sin lesiones proximales. Este es el bifásico to and fro. Este es típico de los aneurismas. Esto significa que el flujo que entra prácticamente es igual al flujo que sale. Y aquí ya empezamos a evaluar más patrones fasológicos de arterias. Monofásico agudo, este sea un de posterior de una estenosis y como vemos el tiempo de aceleración es muy largo y las velocidades pico son pequeñas. Es monofásico hiperagudo, aquí el tiempo de aceleración también es muy rápido, ¿sí? Sin embargo, el tiempo, las velocidades son muy bajas y esto es típico de posestenosis o posoclusión. Monofásico extremadamente amortiguado, aquí ni siquiera podemos diferenciar bien si hay un pico sistólico y diastólico. Esto es típico también de una posoclusión. Esto es un monofásico sin diástole, sí, son tiempos de aceleraciones muy rápidas, velocidades pico muy bajas y es típico de posoclusión o de lesiones multisegmentarias. Este continuo es típico de una posoclusión y lesiones multisegmentarias ya demasiado severas, a diferencia del que le acabo de mostrar, y el flujo reverso ya es cuando un vaso tiene una oclusión proximal. Entonces, las principales arterias de miembros superiores son varias, como les mostré el cuadro de hace 3 diapositivas, pero las principales arterias que vamos a hablar son arteriosclerosis, aneurisma y síndrome de opérculo torácico, que no es frecuente evaluarlo en UCI, pero lo quise traer a cotación porque, sin embargo, es frecuente en la consulta y en algunos pacientes y me pareció interesante. Entonces, la aterosclerosis, como les comenté, tiene una prevalencia del 2% en población general. Sin embargo, en población con enfermedad arterial periférica, la prevalencia es del 9%. La estenosis de la arteria subclavia puede ser asintomática. Si hay una estenosis de la arteria subclavia, si esta estenosis es distal a la arteria vertebral, el paciente puede presentar síntomas de isquemia del miembro superior. Pero si es proximal a la arteria vertebral, es decir, la estenosis de la subclavia es proximal a la arteria vertebral, se va a llamar lo que es el síndrome de robo subclavio, que ya ahorita se los voy a explicar. Y lógicamente el método diagnóstico va a ser por ultrasonografía. Entonces, aquí les traigo esta imagen, que aquí lo que está valorando el operador es la arteria subclavia. Esta es la arteria subclavia. Como lo ven, él coloca este traductor prácticamente lateral al músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Y lo visualiza primero hacia la región medial del paciente y va a aparecer la arteria, carótida. Yo dije subclavia, la arteria carótida. Cuando él Cuando él desplaza el transductor o se va hacia caudal, aparece la arteria vertebral. ¿Y por qué es importante la arteria vertebral? Porque los que les estoy hablando del síndrome de robo de la subclavia. ¿Qué es el síndrome de robo de la subclavia? Como les expliqué, cuando hay una estenosis proximal a la salida de la vertebral, ¿sí? Se va a producir un flujo retrógrado, no solo de la arteria ipsilateral, sino también puede ser de la arteria contralateral y el paciente puede ser hasta síntomas de isquemia cerebral, ¿sí? ¿Y cómo lo evaluamos nosotros? Con estas dos ventanas que les mostré, valorando la carótida y valorando la vertebral, y sobre todo vamos a evaluar la arteria vertebral. ¿Y qué vamos a evaluar de la arteria vertebral? Vamos a encontrar 3 patrones. Un patrón de robo leve, que esta es aceleración medio diastólica, ¿sí? En esa arteria vertebral le damos 2 prepulsados y vemos las ondas, y entonces vamos a encontrar una desaceleración medio diastólica, que eso se considera un patrón de robo leve.
Un patrón de robo moderado, aquí ya va a haber una desaceleración más importante, y el patrón de robo severo ya es un flujo retrógrado, como ven totalmente. Entonces, importante evaluar en estos pacientes que tienen estenosis de la arteria subclavia. Este cuadro nos sirve para poder clasificar la severidad de las estenosis. ¿Y qué es importante para evaluar la severidad de la estenosis? Uno, el tipo de onda que estamos evaluando, el patrón de onda, o sea, si es trifásico, si es monofásico, si tiene componente diastólico, si no tiene flujo, ¿sí? Y lo otro, lo más importante, es el radio. ¿El radio de qué? De la velocidad pico sistólica. ¿Y cómo se saca este radio? Es la velocidad pico sistólica de la estenosis sobre la velocidad de pico sistólica preestenosis. Si la velocidad del pico, si el radio de la velocidad pico sistólico es mayor a 2, el paciente tiene un grado de estenosis. Y si esa radio es mayor a 4, la estenosis probablemente es severa. Entonces, ¿cómo se evalúa? Evaluamos la arteria. Lógicamente vamos a encontrar, a medida que vamos descendiendo por la arteria, el alising, que nos habla de este flujo turbulento y nos hace evaluar específicamente la estenosis. Entonces aquí vamos a hacer un Doppler pulsado y vamos a tomar la onda B2, la velocidad pico sistólica, ¿sí? La velocidad pico sistólica intraestenosis sobre la velocidad pico sistólica preestenosis, y esta se debe tomar aproximadamente 2 centímetros del sitio de la estenosis. Como le comenté, si es mayor a 2, hay un grado de estenosis, pero si es mayor a 4, la estenosis probablemente es severa. ¿Y cómo podemos entender esto? Con esta gráfica. Aquí tenemos una represa, ¿sí? Y la represa, si le miramos el flujo, vamos a tener un flujo sistólico, ¿sí? Monofásico, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un flujo lento, porque aquí, por decirlo así, está tranquilo. Si nos vamos específicamente para la estenosis, es decir, cuando se abre la represa, vamos a tener un flujo demasiado alto. Entonces las velocidades pico acá van a ser demasiado altas porque el flujo es demasiado alto durante pasar la estenosis. Entonces dividimos esta velocidad pico versus esta velocidad pico. Acuérdense, si es mayor a 2, ahí ya algo grave estenosis. ¿Y cómo es el flujo postestenótico? Normalmente es un flujo así como lo vemos acá, turbulento. ¿Por qué? Pues la turbulencia, que lo que veríamos ahí sería una leasing bastante importante por la turbulencia del flujo arterial posterior de la estenosis. Eso en cuanto a estenosis. Ahora, en cuanto a aneurisma del miembro superior. Entonces, son infrecuentes los aneurismas periféricos. ¿Cómo se define aneurisma? Se define como un diámetro arterial más de 1.5 veces lo normal. Alguna literatura dice con un valor más del 50%, que es prácticamente lo mismo. Es importante tener el diámetro de la arteria. La aneurisma de la arteria subclavia es la más frecuente y se pueden clasificar en proximales, que son degenerativas o aterosclerosis, o distales por lesiones secundarias o síndrome del opérculo torácico. Entonces, la clínica del paciente puede tener una masa que puede ser palpable, ¿sí? Esta masa probablemente va a ser dolorosa, va a tener parestesia y probablemente también tenga isquemia de la parte distal de los dedos. Y el diagnóstico, lo ideal es por ultrasonografía, evaluando no solamente las velocidades, sino también la morfología. Es aquí lo más importante, la morfología de la arteria, e encontrar otros signos que ya se los voy a mostrar. ¿Cuáles son los signos? Los signos ultrasonográficos de aneurisma son el signo del yin-yang, el signo del remolino, el signo del Y del salía, el flujo anterógrado y retrógrado del mismo volumen. Y importante es que se llena en sístole y se vacía en diástole. Entonces, aquí vamos a tener, como vemos, un flujo de remolino, ¿sí? Aquí vamos a tener el signo del jet de salida. Aquí posteriormente vamos a evaluar que se llena en sístole y se vacía en diástole, ¿sí? Y también vamos a ver, aquí se podría ver también el flujo de jet, ¿sí? En esta imagen, y el signo del yin-yang, ¿sí? Esos son los típicos de la salida. Y este me pareció muy importante, que ese fue, si se acuerdan, de ese signo, es el patrón cuando hacen el Doppler pulsado del el patrón bifásico toe and flow, que es igual de entrada a la salida. También es un signo típico del aneurisma. En cuanto al opérculo torácico, es un conjunto de signos y síntomas producidos por compresión posicional continua o intermitente del plexo braquial, arteria o vena subclavia. El compromiso puede observarse a nivel nervioso, abarcando el 95% de los casos, el 10 al 15%
corresponde al paquete vascular. La causa más común comprende bandas fibromusculares congénitas originadas entre C7 y que se insertan en la segunda costilla y generan compresión braquial. Sin embargo, las costillas accesorias también es frecuente. ¿Cómo se diagnostica? Lógicamente hay que evaluar la arteria con el paciente en posición supino a 0 grados, a 90 grados, hacia 180 grados. Y evaluar sobre todo la velocidad de Doppler posterior de la maniobra que nos va a producir esta compresión. Entonces aquí vemos una arteria subclavia y el paciente tiene una costilla accesoria. Y vamos a ver cuándo nos cuenta, mire cómo el flujo disminuye donde está la costilla accesoria. Y esto lógicamente tiene que ir acompañada de la clínica de la compresión, que lógicamente produce por perfusión distal. Y como vemos aquí tiene una reconstrucción tridimensional donde se ve la costilla accesoria que comprime la arteria subclavia. Lo otro es mirar los patrones de flujo. El patrón de flujo del axilar, y esto es una arteria axilar, esto es otro paciente, donde sea un patrón trifásico, un patrón normal, y cuando sea después de la maniobra de compresión, que es la maniobra de Addison, como vemos, el patrón de flujo cambia totalmente. Entonces, así se puede diagnosticar el opérculo torácico. Ahora vamos con el sistema venoso. Entonces, cuanto a la anatomía venosa, aquí tenemos la vena, la vena yugular interna, la vena subclavia, que esta vena inominada y estaba la cava superior. Importante que la vena subclavia se llama vena subclavia hasta que la vena cefálica drena en ella. ¿Sí? Posteriormente, la vena subclavia se convierte en vena axilar, ¿sí? En la vena axilar drenan principalmente tres arterias, la basílica, que es superficial, la profunda, que es la braquial, que se compone de dos arterias, de dos venas, perdón, y va acompañada de su arteria. ¿Sí? Estas son las arterias superficiales. Como les comenté, la cefálica drena directamente del axilar, la basílica también drena en axilar, ¿sí? Y esta es la vena cubital, mediano cubital, la cual conecta la cefálica con la basílica, y la vena cubital y vena radial. Y las venas profundas, la vena axilar, que posteriormente va a dar dos ramas braquiales, como ven acá, y en la fosa antecubital esta rama va a recibir el drenaje venoso de la vena cubital y de la vena radial. ¿Cómo se evalúa esto? Entonces, con un transductor, como les comenté, mire que esto es de otra literatura, muestran evaluándola con un transductor lineal a nivel del tercio medio de la clavícula, porque si es proximal nos vamos a encontrar más con arteria. Entonces, en el tercio medio de la clavícula, en dirección, el señalizador en dirección hacia la cabecera del paciente, y nos vamos a encontrar con esta imagen que es la vena subclavia, ¿sí? Posteriormente nos vamos a la axila y vamos a encontrar la vena axilar acompañada de su arteria axilar, la vena humeral, ¿sí? Con su arteria, perdón, la vena braquial, ¿sí? O humeral acompañada de su arteria, que es lo típico, ¿sí? Y vamos a hablar ahora de la trombosis venosa. Entonces, la patología más frecuente y la única que las voy a hablar del sistema venoso es trombosis venosa. Corresponde al 4 al 10% de todas las trombosis venosas. Normalmente suele estar relacionada a causa iatrogénica por colocación de catéteres o dispositivos y puede comprometer cualquier vena del miembro superior o confluentes, ¿sí? Las venas comprometidas más frecuentes son la subclavia, la axilar y la yugular. ¿Por qué estas? Porque lógicamente son las que más procedimientos hacemos. La sintomatología incluye dolor, edema unilateral, sensación de pesadez y mejoría con el reposo de la extensión. Entonces, ¿cuál es la técnica? Siempre se debe buscar el signo más sensible y más específico, que es el no compresión. Esto es para evaluar el sistema venoso, tanto de miembro superior como de miembro inferior. ¿Cómo se debe realizar? En eje corto o transversal, porque en eje largo podemos hacer compresiones, ¿sí? Y probablemente no estamos comprimiendo todo el diámetro de la arteria y nos puede dar falsos negativos. ¿Y cuándo se debe utilizar el Doppler? Normalmente cuando las estructuras no permiten la compresión. Entonces, esta es la técnica para evaluar el sistema venoso del miembro superior. El paciente, la técnica ideal, yo le mostré ahorita las fotos y muestran cómo es su clavia de medial hacia lateral. Pero normalmente la técnica dice que se debe evaluar principalmente de lateral, es decir, de venas pequeñas, ¿sí? Braquial, braquial o humeral, la cefálica, la axilar, la subclavia y posterior las del cuello. ¿Cómo se evalúa? Paciente en decúbito supino con el brazo a 60 grados que no esté hiperexpendido, se coloca el transductor en el tercio del brazo y ahí inmediatamente nos vamos a encontrar con arteria braquial y las dos venas braquiales.
La vena basílica es más superficial, es más grande y suele estar sobre todo hacia la parte lateral del brazo. Una vez examinadas las venas del brazo, la vena axilar se encuentra debajo del pectoral mayor y posteriormente deslizamos ese transductor, es decir, en el tercio distal de la clavícula hacia caudal nos encontramos con el pectoral mayor, ese va la vena subclavia, y si nos deslizamos cefálicamente nos vamos a encontrar con la vena subclavia. Posterior de esto evaluamos las venas yugulares. Entonces, así se va a hacer el examen. Entonces, aquí vamos a tener la arteria braquial, ¿sí? Con las dos venas braquiales. Aquí vamos a poder ver cómo el operador desliza el transductor, ¿sí? Él va deslizando el transductor. Aquí aparece la vena cefálica, ¿sí? Como les comenté, más lateralmente y esa es superficial, al igual que la vena media cubital que está en toda la fosa medio cubital. Después se va más hacia medial, ¿sí? Y se va a encontrar con la vena basílica, ¿sí? Que también es superficial. Posteriormente se vaya a la parte axilar. Y aquí va a encontrar la arteria radial y la vena arteria axilar y vena axilar. Arteria axilar, vena axilar. Y como ven, se dan cuenta, él hace compresión cada vez que está valorando el sistema venoso. En el tercio casi distal de la clavícula, ¿sí? Aquí se va a encontrar con la vena subclavia. Esta es la arteria subclavia. Esta es la pleura, que se ve aquí abajo. Bueno, ahí la abajo. Y posteriormente aparece la vena. Ahí es un poco más complicado. Sin embargo, mire que le hace compresión y la vena se deja comprimir. Sí, mire, se deja comprimir totalmente, aunque puede ser muy difícil comprimir ahí. Para tener en cuenta, entonces ahí podríamos mirar el flujo. ¿Y qué flujo vamos a tener? Es un flujo de la inominada que no, pues no lo muestra en el video, pero quise traer de otra vez porque vamos a tener un flujo que sobre todo cambia con la inspiración y expiración del paciente. Entonces, si no podemos comprimir como la arteria inominada, que es muy difícil de valorar porque nos la tapa el pulmón y el esternón, podemos, psicológicamente, si la encontramos y no la podemos comprimir, le podemos hacer un Doppler pulsado. Esto es una trombosis de la vena subclavia. Como vemos, está la arteria, está la vena y aquí hay un trombo que es hiperecoico, bueno, alguna literatura dice que es anecoico, ¿sí? Y como vemos, no hay nada de flujo. Ahora, anatomía arterial de extremidades inferiores. La aorta da dos ramas, que es la arteria ilíaca común, ¿sí? De cada lado. Esta ilíaca común da dos ramas a su vez, la ilíaca externa, que es esta, y la ilíaca interna. La ilíaca interna nos da la glútea superior y la glútea media. La ilíaca externa, a nivel de pliegue inguinal, que es aproximadamente acá, se convierte en arteria femoral común. La arteria femoral común nos da la circunfleja femoral y nos va a dar la arteria femoral profunda y femoral superficial. Esta arteria, la femoral superficial, nos da la arteria poplitea en la parte, casi como en el tercio proximal del muslo, se va hacia posterior y da la arteria poplitea. Y la arteria poplitea, una rama importante que es la arteria tibial anterior, que es esta. Y da otras ramas, que es el tronco tibio peroneo. El tronco tibio peroneo se encarga de la rama tibial posterior y la peroneal anterior. Importante que la arteria tibial anterior es la que nos va a dar la arteria plantar dorsal para irrigar la parte del pie. Entonces, ¿cómo se evalúa las extremidades inferiores? Igual con un transductor lineal de 5 a 10 Hz. En pacientes obesos puede utilizarse transductores conversos. La exploración debe iniciar con arteria femoral común, arteria femoral profunda, arteria femoral superficial, el tronco tibio peroneo, tibial anterior, tibial posterior y la peronea. Y en pacientes siempre hay que evaluar las ondas trifásicas. Entonces, este medio de exploración, este es el pliegue inguinal, aquí está evaluando la arteria femoral común. Aquí estará evaluando la arteria femoral superficial cuando se está profundizando, la arteria poplitea, la peronea y la tibial anterior. Importante las velocidades, como les dije al principio, mire, las velocidades pico
son muy parecidas a las de extremidad superior. Entre más grande, la ilíaca o la femoral da, lógicamente, velocidades pico más alto que alcanza prácticamente los 120 centímetros por segundo. Y, lógicamente, las más pequeñas dan velocidades pico más bajas, pero para que ustedes se acuerden, entre 50 y 120 es lo normal. Y el diámetro de las arterias es importante tenerla en cuenta, por lo que es la manera que nos permite evaluar si hay presencia o no de aneurisma. Y este es el flujo, como se dan cuenta, también es una onda trifásica, al igual que la extremidad superior. Esta es de la arteria femoral superficial y se las traje a cotación solamente para que se den de cuenta que los patrones de flujo son muy parecidos a los del miembro superior. ¿Qué enfermedades? Vamos a hablar del sistema arterial de extremidades inferiores: aterosclerosis, aneurisma y embolismo arterial. Entonces, en cuanto a la esclerosis, puede ser observada lógicamente en 2D, al igual que hicimos en el miembro superior. Se obtiene mejor lógicamente en eje longitudinal porque nos permite ver el gruesor de la pared, nos permite ver la irregularidad de la pared arterial, ¿sí? Y nos permite ver las calcificaciones. Y la aterosclerosis más común es en la iliofemoral. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Lógicamente por ultrasonografía Doppler nos permite evaluar la estenosis, porque nos permite evaluar el flujo turbulento y las velocidades pico. ¿Sí? Los hallazgos anormales deben cuantificarse por Doppler pulsado para evaluar la velocidad pico sistólico, y se debe evaluar la velocidad pico intraestenosis y a 2 centímetros próxima a la estenosis, es decir, el radio de la velocidad pico sistólico, al igual como le expliqué en extremidad superior. Esto es una clasificación. La estenosis se puede clasificar igual como la clasificamos en la extremidad superior. Sin embargo, esta clasificación adicional que tiene la Universidad de Washington, ¿sí? Como tal, ellos evalúan las velocidades pico en toda la estenosis, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene una velocidad pico incrementada, pero es menor del 30% su valor normal, ellos hacen la idea de que tiene una reducción del diámetro del 20%. Si la velocidad pico está incrementada entre el 30 y 100%, se dice que tiene una disminución del diámetro, o sea, una estenosis del 20 al casi 50%. Y si la velocidad pico es mayor a 100%, la obstrucción o la estenosis es del 50 al 99%. Y si hay una oclusión total, pues lógicamente no vamos a obtener flujo. Esta es un patrón de flujo trifásico normal, ¿sí? Sístole, diástole, diástole tardía. Esto es un paciente con una reducción leve, por decirlo así, menor del 30%. Como vemos, está aumentada la velocidad pico sistólica, pero menos del 30%. Esto es una estenosis moderada, es decir, entre el 30 y 50% está aumentada la velocidad pico sistólica, y una estenosis severa. Como se pueden dar cuenta, la velocidad pico sistólica es más de 100% su valor normal. ¿Es importante evaluar cuando estamos evaluando estenosis las colaterales? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que intentar identificarlas, porque nos puede hacer diagnósticos de falsos positivos. ¿Por qué? Porque discurren paralelo a la arteria ocluida. Las colaterales, si son deficientes, pues nos dan un flujo posoclusivo lento. La velocidad pico sistólico puede estar elevada y esto nos da una mala interpretación de la estenosis. Las buenas colaterales pueden dar velocidades pico sistólicos que pueden ser normal, y si nosotros estamos evaluando una colateral y no una femoral, entonces ahí nos podemos confundir y creemos que está normal. Y las colaterales buenas pueden dar un flujo sanguíneo distal a la oclusión que también puede ser normal. Entonces, ¿cómo se evalúa la estenosis? Entonces, este video, como podemos ver, encuentra la arteria femoral común, la arteria subfemoral profunda y la femoral superficial. Ellos van bajando hasta que van a observar cómo disminuye el flujo. Mire, totalmente el flujo. Empieza a disminuir el flujo, el flujo. Aquí hay el alicin, es decir, aquí debería estar el sitio de mayor estenosis, ¿sí? Ellos siguen bajando, ¿sí? Posterior a la obstrucción, ¿sí? Lógicamente no encuentran flujo, ¿sí? Pero mire lo que empieza a aparecer acá. Empieza a aparecer un flujo de una cola, empieza a aparecer flujo en arteria, distal a la obstrucción, y empieza a aparecer un flujo de la colateral, que lógicamente irriga este vaso que es la arteria femoral superficial. Entonces, importante buscarla, y eso se busca con Doppler color y con mucha paciencia, pero es importante, si hacemos el diagnóstico de estenosis, evaluar sobre todo, pero eso es más típico en estenosis crónica, lógicamente en agudas no.
Embolismo. Entonces, la segunda enfermedad que vamos a hablar de extremidades inferiores. Se alojan frecuentemente en las bifurcaciones aortoilíacas, femorales y trifurcación poplitea. Detienen abruptamente el flujo sanguíneo. En caso de oclusión aguda, la ultrasonografía nos va a evaluar o nos va a servir para evaluar el nivel de la oclusión. Esto es un paciente, esto no es un video, es una foto donde tenía un flujo normal y cuando llegan acá, mire, se encuentra el émbolo que disrumpe o elimina totalmente el flujo. Lógicamente, esto con un paciente con sintomatología aguda, ausencia de pulso, frialdad, dolor, es lógico, y el diagnóstico de embolismo, y lógicamente aquí podemos dar el diagnóstico exacto donde se encuentra la lesión. Ahora, aneurisma de las extremidades inferiores, que es la tercera patología, son dilataciones de las arterias periféricas, normalmente causadas por la habilidad de su pared. Se considera cuando el diámetro, como les dije, es mayor de 1.5 veces el valor normal. La arteria poplitea, el 70% de las aneurismas, la iliofemoral solamente un 20%, es decir, más frecuente en la poplitea. Las aneurismas en esta localización suelen asociarse a un 40% con aneurisma de aorta abdominal, si hay un aneurisma del miembro inferior. Es importante que si el aneurisma es popliteo, en el 50% de los casos puede ser bilateral y hay que evaluar la pierna contralateral. Como les dije, debe incluirse todos los segmentos. Para hacer el diagnóstico se debe evaluar el diámetro, ¿sí? Como se ven acá, esto es una foto, no es un video, pero también se ve el flujo el signo de remolino, como se los mostré anteriormente, ¿sí? Aquí, perdón, aquí se ve estrombosado el aneurisma porque se debe evaluar el flujo y si hay tortuosidad del vaso. Aquí lo que nos dicen es cómo evaluar el diámetro, ¿sí? Para evaluar si está 1.5 veces más el diámetro normal. La irregularidad de todo el vaso y mire el trombo donde está en pleno aneurisma. Este es el diagnóstico de un aneurisma, entonces la arteria femoral común, arteria femoral superficial y un pseudoaneurisma trombosado. ¿Cuál es la diferencia de un pseudoaneurisma a un aneurisma? El aneurisma involucra las tres capas de la arteria, ¿sí? El pseudoaneurisma no involucra las tres placas del endotelio de la arteria, ¿sí? Sin embargo, ultrasonográficamente es difícil poderlo diagnosticar. Esto es un pseudoaneurisma y como ven se le puede observar el cuello a través del flujo, ¿sí? Y si nosotros le damos y visualizamos con Doppler color acá, esto es una foto, podríamos visualizar el signo del yin-yang, el signo de remolino, el jet de salida, evaluar el cuello del aneurisma y el flujo bifásico del patrón que le mostré to and fro. Ahora anatomía del sistema venoso. Entonces, la vena femoral común recibe el drenaje venoso de la gran safena, de la femoral, de la profunda, vena femoris profunda y la vena femoral que posteriormente a nivel popliteo se convierte en vena poplitea o recibe el drenaje de la vena poplitea más bien. Y a su vez también recibe el drenaje de la vena safena pequeña. La vena poplitea recibe el drenaje del tronco tibio peroneo de la tibial anterior y el tronco tibio peroneo recibe el drenaje de la peroneal y la tibial posterior. Entonces, al igual, la patología que más nos involucra en la unidad de cuidados intensivos es la trombosis venosa, porque las insuficiencias venosas a nosotros nos interesa evaluarla. Entonces, ¿cómo es la técnica? Esto tiene una sensibilidad del 95 al 98%, igual que la del miembro superior. Primero se debe rotar la pierna externamente y se dobla la rodilla lentamente. Se debe colocar el paciente en el emburo inverso. ¿Para qué? Para aumentar la presión de las venas. Se utiliza un transductor lineal si el paciente lógicamente no es obeso. Perdón. La imagen inicia en la región inguinal visualizando la vena externa y se debe aplicar una presión que colapse la vena cada 2 centímetros en la escala de grises hasta el tronco tibio-peroneo. ¿Por qué? Porque el estudio original mostró que sobre todo las venas de pantorrilla tienen una sensibilidad de un 60%. Hay algunas literaturas que recomiendan no examinar las venas de la pantorrilla. Sin embargo, creo que hasta el año 2022 la Sociedad de Radiólogos dijo que había que evaluarlas también. Entonces, este es un video donde se evalúa la vena femoral, como vemos la vena femoral común, la vena femoral profunda, la gran safena, ¿sí? Aquí la vena poplitea, entonces vamos a evaluar cómo la valora este operador. Este video es un poco larguito, pero pues es interesante. Aquí tenemos la arteria femoral, la vena femoral. Él posteriormente va a capturar imágenes, ¿sí? Para
como para demostrar, como vemos lo que les comenté de la vena femoral, la arteria femoral, y está la gran safena, se me olvidó mostrárselas, ¿sí? Y él captura la imagen y demuestra que permita colapsarse, ¿sí? Eso es lo que él hace ahí. Posteriormente, él va bajando a través de toda la pierna y como ven, cada 2 centímetros va colapsando. Aparece la vena femoral superficial y la vena profunda. Sigue capturando imágenes, ¿sí? Sigue comprimiendo, como ustedes ven aquí, cada 2 centímetros. Hace también un eje largo, ¿para qué? Para evaluar el flujo. No sé si se acuerdan del flujo de la inominada, la foto que les mostré. ¿Sí? ¿Cómo es el flujo? El flujo, esto muestra un flujo que cambia sobre todo con la respiración del paciente, ¿sí? Inhalación, aquí mantiene el aire y cuando exhala, lógicamente el flujo aumenta. Posteriormente sigue en eje transversal y sigue bajando, ¿sí? Lógicamente aquí se va profundizando porque aquí va a aparecer la poplitea. Después evalúo la poplitea. Y como ven, también se deja comprimir. Entonces, ¿cuáles son los signos ultrasonográficos de trombosis venosa? Entonces, que haya, normalmente el trombo es anecoico, hay ausencia de flujo, hay pérdida de la variabilidad respiratoria, que fue lo que les acabé de mostrar, y normalmente la trombosis venosa suele expandir el vaso, se hace que el vaso sea más grande. Entonces, aquí va a haber un video de un trombo en la vena femoral común, en eje corto, miren el trombo, no permite bien el flujo, ¿sí? Anecoico, ¿sí? Y este es el trombo en eje largo. Se ve bastante claro. Y esto es para demostrarle que cómo cambia aquí el ciclo respiratorio en una vena con un trombo, ¿sí? Y esta es una vena del otro lado donde el ciclo respiratorio está normal. ¿Por qué se va a hacer compresión cada 2 centímetros? Este es el estudio original, fue publicado en 1989 en New England Journal of Medicine, un total de aproximadamente 220 pacientes, entonces ellos evaluaron cómo esto. Evaluaron ultrasonografía con compresión y lo compararon con venografía, ¿sí? En total, como les dije, 220 pacientes aproximadamente. Entonces ellos demostraron, esto fue en los pacientes que presentaron, lógicamente, trombosis de venas proximales, ¿sí? Femoral, ¿sí? Femoral común, femoral superficial. Esto mostraron que los pacientes que tenían, que no era compresible, ¿sí? De 66 pacientes, solamente uno tuvo el venograma normal, ¿sí? Y cuando los pacientes eran compresibles, 142 pacientes que les salió el venograma normal, todos los pacientes eran compresibles. Es decir, nos da una sensibilidad del 100% y una especificidad del 99%. Aquí lo que incluyen de los 220 pacientes es que incluyen las las venas femorales de la pantorrilla. Entonces, eran 11 pacientes, como ven acá, que tenían trombosis en las venas de la pantorrilla. Entonces, comparan la ultrasonografía con la venografía en pacientes con trombosis o sin trombosis, pero mixta, tanto proximal como distal, porque están todos los pacientes. Y se dan cuenta que 70 pacientes no eran compresibles, ¿sí? Y uno de estos tenía un venograma normal, o sea, 70 pacientes con trombosis, 70 no eran compresibles, pero 7 eran compresibles, es decir, 7 aparentemente por ultrasonografía estaban normales, pero por venografía tenían trombosis. Entonces la sensibilidad cuando es mixta la trombosis nos disminuye a 91%, la especificidad es igual. No les traje no muestran cuadro como tal de solamente las venas de la pantorrilla, pero este estudio de las venas de la pantorrilla mostró una sensibilidad del 30% para el diagnóstico de trombosis venosa. Este otro estudio que me pareció muy interesante, publicado en Chest, perdón, en el 2010, en el cual es un estudio retrospectivo. ¿Y por qué me pareció interesante? Porque miren acá, ellos lo que hacen es que entrenan a 14 fellowship en el primer año, en el tercer mes del fellow, y los entrenan durante 3 días, ¿sí? Y durante 3 días no es todo el día, le hacen 1 hora, 2 horas teóricas y 1 hora de práctica, ¿sí? Para enseñarles a diagnosticar trombosis venosa. Posteriormente evalúan la prevalencia de trombosis venosa en la UCI realizada por los médicos, por los fellows, y fue de 20%. Esos pacientes, lógicamente, los comparaban con radiólogos que lógicamente estaban sesgados, no sabían que se les había hecho un examen
en la UCI y se logró demostrar que la sensibilidad por estos médicos, por estos fellows, fue 86% y la especificidad de 96%, con un diagnóstico acertado del 95%. Y algo importante, que la orden en Estados Unidos se demoró aproximadamente 13.8 horas en generarse la orden y en que fuera evaluada por un radiólogo. ¿Esto para qué? Para animar a los muchachos a que tenemos que practicar y hacer ultrasonografía vascular. Fístula arteriovenosa traumática, ¿sí? Esta puede ocurrir después de un trauma. La lesión iatrogénica de vasos femorales es la más frecuente, sobre todo después de cateterismo, es decir, ojo, nosotros si vamos a trabajar en una UCI cardiovascular, esos pacientes que hagan cateterismo a través de femoral pueden hacer fístulas arteriovenosas, ¿sí? Las pequeñas suelen ser asintomáticas y las grandes van a requerir cirugía. Esto es un video de una fístula arteriovenosa. Está la arteria femoral superficial, como logran ver ustedes en el video. La arteria, esta es la fístula arteriovenosa, lógicamente con Doppler colores que se logra identificar, ¿sí? Y se logra ver el alicing. No es fácil y no en todo siempre se ve la fístula muy característica, pero si el paciente tiene clínica se debe evaluar. Y miren cómo se ve ese flujo invertido, como si fuera parecido al de un aneurisma, pero es por la entrada y salida del flujo. Ahora vamos rápidamente con accesos vasculares guiados por ultrasonido. Entonces, esto ya está demostrado desde hace mucho tiempo que es fundamental en paciente crítico y que lo debemos hacer así. Los guiados por ultrasonido. Los catéteres tanto centrales como venas periféricas y calonación arterial se debe realizar en pacientes críticos guiados por ultrasonido. El ultrasonido vascular se ha utilizado para catéteres por más de 30 años y ya las guías a nivel internacional soportan su uso. Es un artículo muy interesante del 2003 de New England Journal of Medicine, donde muestra las complicaciones más frecuentes mecánicas de las accesos vasculares sin ultrasonido. Y como se dan cuenta, la punción arterial es más frecuente, esto en porcentaje hasta casi un 10% con la vena yugular interna, ¿sí? El hematoma es más frecuente con la intentando canalizar la vena femoral. El hemotórax es más frecuente con la subclavia. El neumotórax más frecuente con la subclavia, como lo hemos sabido. Y lógicamente la arteria femoral es la que más suma o más porcentaje de complicación tiene. Perdón, la vena femoral. Como les dije, casi 30 años tiene esta metodología de accesos vasculares guiados por ultrasonografía. Este estudio es de 1997, donde comparan 50 pacientes guiados con ultrasonido contra 50 pacientes guiados por grupos anatómicos, ¿sí? Y como logran observar acá, el tiempo, y eso que esto fue hace 13 años, se mostró disminuir en la demora del acceso vascular, se demoró de 15 minutos, 2 segundos en los pacientes guiados por ultrasonido versus 51 minutos en pacientes guiados por anatomía. Aparte del tiempo, las complicaciones fueron más frecuentes, como ven acá, y fueron estadísticamente significativas en los pacientes que se utilizaron guiados por referencias anatómicas. Este era el método, aquí en este momento, en este estudio, yo lo utilizaban, por decirlo así, a 4 manos, a 3 manos, es decir, otra persona les ayudaba a tener el traductor. Esto es un estudio de un metaanálisis y una revisión de la literatura publicado en 1996, donde ya se empezaba a demostrar por diferentes estudios, esto conglomeró aproximadamente 2 estudios, 200 aproximadamente 20 pacientes, y se demostraba sobre todo que la vena yugular interna, este primer forest plot es la tasa de éxito, ¿sí? Era mayor en los pacientes que se guiaba por ultrasonografía, y esta es la tasa de complicación, como ven acá, fue estadísticamente significativo, o sea, se disminuía el riesgo de complicaciones en pacientes que se utilizaba la ultrasonografía. Y este es el último metaanálisis, creo que es el más nuevo que ha salido, fue publicado en el 2023 en Critical Care, donde hacen un metaanálisis de la literatura antes y después del 2022, ¿sí? Aproximadamente 1000 pacientes tienen este metaanálisis de puros estudios controlados aleatorizados, y ellos logran demostrar la tasa de éxito, como se dan cuenta, tanto antes del 2012, que pues lógicamente la gente no tenía tanta experiencia con el ecógrafo, fue mayor 1.2 y pues está a favor de, no cruzó la unidad, es decir, estadísticamente significativo, a favor de la ultrasonografía, y después del 2022 también, y cuando se hace combinado, la tasa de éxito es 1.14 veces mayor por un ultrasonido que por referencias anatómicas.
En cuanto a las complicaciones, mire lo que disminuye las complicaciones, casi un 70% guiados por ultrasonido o sea, antes del combinado, es decir, antes y después del 2022, y antes del 2022 0.32 el riesgo relativo, y antes del 2022 0.33 y después del 2022 0.32. Y este fue el plot que compara el número de intentos. Imagínense, mire, el número de intentos se disminuye casi un 50% cuando utilizamos ultrasonido. Entonces, muchachos, tenemos que hacer, y eso ya está claro, disminuye el riesgo de complicaciones, es más rápido, ¿sí? Menos número de intentos en pacientes guiados por ultrasonido. Este es el protocolo que se debe hacer. Se lo voy a pasar rápidamente, cómo se va a hacer una colocación de un ascenso vascular guiado por ultrasonografía. Entonces, primero debemos hacer un chequeo de la vena, ¿sí? O una ultrasonografía previa a que se limpie el paciente o que se haga la previa asfixia. ¿Para qué? Para identificar el diámetro de la vena, para identificar que es compresible, es decir, que no tiene un trombo cercano. Posteriormente, debemos evaluar con Doppler para ver si nos excluye lo de la trombosis. Después de que se hace sepsia antisepsia, lo ideal es hacerlo en eje corto, en eje largo. En mi experiencia, que ya tengo aproximadamente 8 años, 9 años de ser anestesiólogo, ¿sí? Me parece que lógicamente en eje largo es mucho más fácil para cuando uno está empezando, pero lo que pasa es que los catéteres, sobre todo yugulares internos, quedan muy arriba, entonces la fijación va a ser poco difícil. Entonces, por eso uno con el tiempo después los decide colocar en eje corto, ¿sí? Importante, se va a hacer en tiempo real, es decir, a medida que uno va visualizando la entrada de la aguja se coloca con un ingreso aproximadamente de 35 a 45 grados sobre la piel y se tiene que visualizar. Yo, para no hacer esto, o sea, yo no utilizo jeringas, sino agarro directamente la aguja. ¿Para qué? Para evitar cómo y guiarme solamente por tiempo real visualizando el ecógrafo. Importante, se debe visualizar la entrada de la aguja, sobre todo en el centro medio de la vena, y se debe visualizar la guía. Y la guía la tenemos que confirmar por ultrasonografía, tanto en eje corto como en eje largo, y la colocación del catéter igual. Esta es la técnica subclavia, ¿sí? Es el paciente en posición supina, el operador se coloca a la cabecera del paciente, el transductor se coloca en la mitad de la clavícula con el apuntador hacia las 12 y vamos a observar la primera costilla, vena subclavia y la pleura. Posteriormente se entra de manera ecoguiada la aguja en un ángulo de 30 grados. Aquí le traigo un video relativamente corto de todos los procedimientos, ¿sí? O sea, subclavia, yugular interna, femoral, y arteria radial. Como ven, señalizador hacia las 12. Esto es muy importante porque este es el que nos disminuye el riesgo de neumotoras demasiado y es el que menos riesgo de complicaciones infecciosas tiene. Entonces, como van a evaluar, nos encontramos ahí con la arteria, posteriormente la vena. Ellos lo que hacen, perdón, esa es la vena, se lisan esa la vena y aquí lo que marcan es la pleura. Y esta es la clavícula que produce la sombra acústica. Se deslizan 3 centímetros, cuando ven esta imagen, el tercio medio, se deslizan 3 centímetros hacia el hombro y posteriormente en eje corto ingresan ellos, visualizan cómo entra la aguja a la vena subclavia. Esta es yugular interna. Entonces, el paciente en decúbito supina, también con transductor lineal, el operador a la cabecera del paciente, el transductor se coloca justo en el ápice del músculo esternocleidomastoideo apuntando hacia las 9. Ahí vamos a observar inmediatamente la arteria carótida, al lado vamos a observar la vena yugular que tiene una forma elíptica y al lado izquierdo, en el centro de la pantalla, vamos a observar lo que es la glándula tiroides. Este es el video, entonces, en todo el ápice del esternocleidomastoideo vamos a observar con el apuntador hacia las 9 en la manecilla del reloj hacia las 9, como observamos acá, y vamos a observar la vena subclavia, la vena subclavia que es elíptica. Este es el músculo esternocleidomastoideo, se hace compresión para evaluar el riesgo de trombos, la vena subclavia, arteria subclavia, y esta es la glándula tiroides, y posteriormente ellos ingresan también en eje corto, ¿sí? Se debe visualizar en tiempo real cómo ingresa la aguja. Igual, la aguja se debe ingresar de 30 a 45 grados en dirección con la piel. Esta es la técnica femoral, paciente en decúbito supino, el operador a la derecha del paciente, el transductor se coloca transversalmente, también con el apuntador hacia las 9, justo en el pliegue inguinal se observa la arteria femoral y la vena femoral superficial que va a ser compresible y la aguja se ingresa igual. Entonces, este es el pliegue, esta es la arteria femoral y esa... Este es el señalizador hacia las 9 en todo el pliegue inguinal. Posteriormente nos vamos a encontrar con la vena femoral superficial y la arteria femoral. Algunos pacientes que las tienen muy pegadas, está la arteria femoral.
Esta es la vena femoral. Y posteriormente vemos cómo ingresan con la aguja en tiempo real. Ahí vemos cómo van ingresando y lo marcan. Y la técnica radial, traductor también lineal, posición supina con brazo doblado a 45 grados. Importante esto, la muñeca siempre debe estar extendida. ¿Para qué? Para poder como levantar la arteria radial y se nos sea más fácil visualizarla y canalizarla. Operador a la derecha, se coloca el traductor transversalmente justo al pliegue de la muñeca con el marcador también a la derecha del paciente. La arteria es superficial, el radio puede verse como una estructura anecoica, ¿sí? Y este es el video de la arteria radial. Bueno. Cómo se coloca la sonda, el señalizador hacia el paciente. Vamos a observar inmediatamente en todo el medio, vamos a observar la arteria radial. Este es el cúbito que da la sombra acústica, perdón, el radio, perdón, que da la sombra acústica. Y posteriormente se ingresa la aguja, probablemente aquí requiera el ingreso como es más superficial, no tan acostado, con un ángulo mayor de 70 grados aproximadamente. Aquí vemos cómo ingresan a la arteria. Entonces, como conclusiones, la ultrasonografía es el método diagnóstico más preciso, no invasivo. La enfermedad arterial más frecuente es la aterosclerosis, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Las arterias periféricas tienen patrones trifásicos normales. Recordemos esos patrones que nos van a ayudar mucho para evaluar si está normal o anormal y sospechar si el paciente tiene un grado de estenosis. Evaluar los patrones de flujo, acordémonos del radio de la velocidad pico sistólico, ¿sí? Es importante tanto en miembros superiores, en arterias superiores como inferiores, recordar los signos de aneurisma, el Yin-Yang, el signo del remolino, el signo de Y de la salida, lógicamente la dilatación más de 1.5 veces el diámetro normal. El método diagnóstico más preciso para la trombosis venosa es la compresión, ya les demostré el artículo original. E importante recordarle lema que es muy trillado, pero yo creo que en esto en ultrasonografía dice la verdad, la práctica es el maestro, y muchachos, animarlos a practicar, que yo sé que ustedes son buenos y podemos aprender y podemos mejorar nuestra ultrasonografía vascular. Muchas gracias. Buenas noches, gracias Dani por la presentación. Yo quería pues como hacer una observación en relación a los accesos vasculares. Cuando canalizo un gran vaso, como es la femoral, la subclavia o la yugular, prefiero hacerlo en eje corto porque pues la arteria va acompañada de la vena, y cuando uno está en eje largo puede hacer algo de tilt y en ese tilt coger, por ejemplo, sobre la arteria y dirigir su aguja como al punto que no quiere. Entonces me gusta en eje corto porque puedo verla simultáneamente y evitar pues llegar a la arteria. Y lo otro, en relación al entrenamiento en accesos vasculares, me parece que es muy útil coger venas periféricas guiadas por ecografía, porque cuando uno coge una vena de pequeño calibre, ya luego coger una femoral, una yugular, una subclavia, pues se le va a hacer mucho más sencillo. Gracias, Kate. El doctor Ramos tiene la mano levantada. Hola, no sé si me escuchan porque es que voy caminando. Entonces, sí, se le escucha bien ahí. Sí, señor. Bueno, creo que varios puntos antes de que Diego hable, que es el experto en toda esta vuelta de flujos arteriales. En accesos venosos yo estoy distante al concepto de pronto de hacerlo por un eje largo, ¿cierto? Para empezar, ¿cierto? Digamos que en la literatura, y ya hablando de evidencia pura, no hay como que se pongan de acuerdo. Yo no sé si Diego tiene algún estudio adicional de lo que hay escrito, en qué es mejor, ¿cierto? Si emprender o colocar eje largo o eje corto, eso no se ponen de acuerdo. Lo que sí tengo claro en los metaanálisis, que no son muchos, cuando comparan los dos, yo creía que no, pero el eje longitudinal está mucho más asociado a complicaciones, pero no complicaciones graves. Usualmente lo que se reporta en los estudios es que hay más hematoma posterior por sangrado venoso. ¿Y qué es lo que ve uno en la práctica clínica? Hombre, yo siempre les he dicho, para uno adquirir la destreza, lo que tú dices, la práctica es el maestro, y más en ecografía o en ultrasonido. Muchas veces uno, por la regla esa, que yo creo que todos los que han pasado conmigo siempre les digo lo mismo y les hablo sobre la regla del cilindro, el problema del eje longitudinal, es que yo puedo estar viendo el vaso en un eje largo, ¿cierto? Pero no estoy bien alineado y puede que lo tome de manera tangencial, y lo ideal sería
que nosotros entráramos a los vasos arteriales o venosos y la una, máximo las dos. O sea, sería lo ideal para evitar complicaciones. Lo otro que hay que dejar en claro de la técnica es que si usted utiliza un eje corto, uno debería siempre utilizar la técnica de la búsqueda, ¿cierto? Lo del til no sé, ¿cierto? Depende y uno tiene que tener como algo de destreza y entender la ecografía para comenzar a cambiar los ángulos, ¿cierto? Entonces, yo creería que ahí es más como que medir a qué distancia está el vaso del sitio de punción en profundidad. Y luego de entrar, tú deberías ver la punta de la aguja desde que entra, ¿cierto? Al tejido cerebral subcutáneo y luego vas avanzando. Entonces, a medida que yo voy avanzando la aguja en profundidad, me voy alejando de la aguja. Esa es la única forma de que tú siempre veas la punta de la aguja y sería la técnica ideal que nosotros deberíamos utilizar. Yo no sé, luego ahorita Diego hablará si le parece que es la técnica, me parece que sí. Y es la técnica que más se ha estudiado en esto de accesos venosos por eje corto. Y en cuanto al resto, yo no tengo, realmente soy sincero, mucho que aportar, mucho de lo que hablaste, estoy aprendiendo esto con ustedes, pero por lo menos en trombosis venosa profunda, yo creo que es algo esencial para el intensivista y probablemente para las especialidades afines a nosotros, de que seamos buenos realizando estudios, por lo menos, de compresión de los vasos venosos, ¿cierto? En POCUS a nosotros nos importa la maniobra de compresión. Yo sí soy muy claro y creo que soy muy simplista en esto. Y creo que lo que debemos aprender es a realizar compresión. Entonces, dos aclaraciones. La primera es que uno debería casarse con algo que nos enseñaron los emergenciólogos, los urgentólogos, que son protocolos para trombosis venosa profunda en urgencia. Y que ya te hablaste de los tiempos, ¿cierto? Que es más o menos 90 minutos para un urgentólogo diagnosticar la trombosis venosa profunda. Y lo que tú resaltaste, en Estados Unidos se llevan 220 o 250, no tanto porque radiólogo, sino que no tienen a la mano el radiólogo ahí o a la sala vascular y eso demora mucho. Y eso nos pasa también en la unidad de cuidado intensivo. Entonces yo creo que debemos ser expertos más que en ver el trombo, más que ver la ausencia de flujo, en hacer una maniobra de compresión bien hecha. Entonces yo siempre me hago la pregunta como, bueno, ¿cuánto comprimir? ¿Cierto? Eso hay que dejarlo claro. ¿Cuánto comprimir? Pues ¿cuánto comprimir? Tanto que la arteria, ¿cierto?, No se que va comprime. con el vaso, se comprima más o menos el 50%. Ese sería una fuerza de compresión adecuada. Eso hay que tenerlo claro. Pero luego seguimos insistiendo en la técnica. La técnica debe ser pulida. Y lo otro es como que ahí sí uno debería ver, y luego hay que revisarlo, con qué protocolo se casa usted. Ahorita Diego hablará de cuál de los dos que yo conozco grandes, que son como evaluar la femoral en 2 puntos o evaluar en 3 puntos. Ya eso está estudiado y da igual, te demoras un poquito con los 3 puntos, pero en cuanto a sensibilidad y especificidad, da igual. Yo creo que evaluar trombosis por debajo de la trifurcación de la poplitea para nosotros en protocolos de POCUS PAUSI no es tan necesario, es como mi parecer. Yo creo que debemos ser juiciosos en llegar a la poplitea y buscar siempre la trifurcación, porque es que si encuentras una trombosis venosa en la trifurcación, también debes considerarla como una trombosis venosa profunda y tiene las mismas implicaciones de riesgo para generar tromboembolismo pulmonar. Y lo último que se me había pasado, vea, además de ver el vaso antes de puncionar, por lo menos en yugular y en subclavio, siempre mire el pulmón, porque es que muchas veces pasa desapercibido neumotoras previos a la punción que usted va a realizar. Y créanme que me ha pasado. Y luego es un dolor de cabeza para uno. Entonces uno, idealmente en los protocolos, cuando uno mira todos los protocolos de punción, por lo menos en subclavia, en yugulares, siempre, además de evaluar el vaso, el signo de la compresión, ¿cierto? Siempre hay que ver el tórax y descartar que el paciente no tenga un neumotórax previo a la punción. Y en eso no te demoras nada. Dos cositas. Bueno, lo que yo encontré en literatura dice que se debe comprimir la arteria no más del 20%, que ese debe ser la fuerza de compresión, ¿sí? Y lo otro, lo que usted dice, el de 2, no sé si el doctor Diego vaya a aclarar algo más, pero también ya están los estudios muy claro eso, que la técnica debe ser de 2 puntos, ¿sí? O sea, agarrar la vena femoral, medirla en 2 puntos, la femoral superficial 2 puntos, ¿sí? Eso demostró el mismo protocolo, el de 3 puntos, demostró la misma sensibilidad, sino pues lógicamente yo le quería mostrar como el estudio original para evaluar la sensibilidad y eso, y por horas del tiempo pues no metí lo adicional. No sé si el doctor Diego tiene algo más que acotar o va a acotar algo más, perdón. No, pues primero felicitarte, Dani, pues otra vez por la excelente presentación que realizaste.
En relación con los comentarios, tal cual lo que lo leíste, el profe Oscar, pues yo creo que lo dejó lo suficientemente claro y es realmente a lo mismo 2 que 3 puntos y en ese sentido, pues digamos que podríamos como optimizar más tiempos, pues otra vez utilizando pues el mismo protocolo que nos da la misma sensibilidad pues como para el diagnóstico. Con relación a acompañar la aguja, completamente de acuerdo con el profe, lo que pasa es que digamos que eso depende del nivel de entrenamiento, algunos pues como cuando estamos todavía en esta curva del acceso vascular, digámosle que muchas veces cuando intentamos mover el transductor, digámosle que muchas veces necesitamos ese punto de apoyo sobre el paciente para lograr estabilizar el transductor y no perder la aguja. Entonces, digámosle que el acompañar la aguja, que es lo ideal, digámosle que muchas veces, como el dicho dice, lo perfecto es enemigo de lo bueno, terminamos otra vez logrando, siendo efectivos a la hora de obtener el acceso vascular porque nos desplazamos pues otra vez, pero ideal, de acuerdo con que sería lo ideal. Vea, a mí me gustaría aclarar para el auditorio un poco el tema otra vez porque algunos se interrogarán como que, pero ¿por qué con Dani hicimos tanto énfasis en detenernos en la parte de enfermedad aterosclerótica en este punto? Y es porque quizás una de las principales utilidades en el día a día de nuestros pacientes en la UCI, si bien digámosle que la enfermedad aterosclerótica es un proceso obviamente crónico, ¿cierto? Y digámosle que es por el hecho que muchas veces, digámosle que nuestros pacientes que son llevados a cirugías vasculares grandes o que están en un estado de choque profundo, nos preocupa cuando nos lo encontramos con estados de hipoperfusión, documentar signos otra vez de isquemia en una extremidad, si eso realmente corresponde a un evento agudo donde se desprendió un trombo y necesito llevar ya a mi paciente de manera urgente otra vez a cirugía, a que le hagan una trombectomía, o por el contrario, simplemente es el reflejo otra vez de ese estado de hipoperfusión de mi paciente que se ve más acentuado en una extremidad que en otra por la presencia de una enfermedad aterosclerótica de base. Entonces, hacer esta distinción es realmente crucial porque, digámosle que en el escenario en el cual esto se presenta, implican traslados a pacientes, servicios de angiografía, uso de medios de contraste, discusiones pues un poco subidas de tonos con el tema con los vasculares. Distinto cuando nosotros mismos llegamos, colocamos el ecógrafo, documentamos que es una trombosis aguda en los cuales logramos definir. Entonces, parece algo del escenario de consulta externa, pero realmente tengo bastantes como casitos a la mano donde ha sido completamente resolutivo. Lo otro que mencionaban otra vez de la onda del Doppler, realmente es un tema completamente interesante. Todos sabemos pues otra vez que a la fecha, incluso pues en temas pues no solamente los que mencionamos, sino que el seguimiento, por ejemplo, de los colgajos libres, algunas escuelas pues como son las escuelas, por ejemplo, de Taipei, realizan es el Doppler para uno seguir la viabilidad del colgajo más que estos métodos tradicionales de uno estar chuzando, raspándolo, incluso técnicas de oxigenación, no, hacer el seguimiento directo para mirar que si hubo trombosis otra vez del colgajo, que la perfusión sí sea adecuada, y en ese sentido todo lo que tiene que ver con extremidades hay pues obviamente tratados completos otra vez sobre cómo interpretar esa onda del espectral para aproximarnos a los estados de hiperemia, para aproximarnos a estados de síndromes compartimentales, para aproximarnos pues otra vez a la perfusión óptima pues como de los tejidos en el escenario pues otra vez de estos posoperatorios, todo lo que es disfunción adicional pues ya grande de fístulas arteriovenosas, de oclusiones de puentes, o sea, hay una aplicación completa pues otra vez y un análisis muy grande que se podría hacer alrededor de esto, pero creo que con los puntos que tocó Dani, creo que resaltamos sobre los principales y por eso lo quería felicitar.